Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos con esta tercera clase del tema de grafos, que es una clase muy chula y además muy útil, ¿vale? Porque vamos a ver que todo grafo finito, ¿vale? Lógicamente, se puede representar mediante una matriz, ¿vale? Vamos a ver dos tipos de matrices, las que se conocen como matrices de adyacencia, las definiremos y veremos algunas de sus propiedades y haremos unos cuantos ejemplos, y luego también veremos las matrices de incidencia, ¿vale? Igual, diremos algunas cosas importantes de las mismas y veremos algunos ejemplos de ellas. Vale, vamos a empezar, voy a dividir esta clase en dos. Vamos a empezar con la matriz de adyacencia. Vale, bueno, su nombre ya es bastante indicativo de lo que va a representar, ¿no? Sea G un grafo cuyo conjunto de vértices es, lógicamente tiene que ser un grafo, repito, finito, ¿vale? Pues imaginaros que tiene n vértices, ¿vale? Se define su matriz de adyacencia como la matriz, que va a ser una matriz cuadrada, ¿vale? La matriz, ya sabéis que cuadrada es representación del conjunto de matrices cuadradas de orden n, cuyos coeficientes van a ser números naturales, ¿vale? Y cuyo coeficiente ij, ¿vale? El elemento que esté en la posición ij, pues va a ser igual al número de lados E que unen el vértice VI con el vértice VJ, ¿vale? Fijaros, voy a hacer primero un ejemplo y ahora explico algunas curiosidades. Lo único que estamos diciendo es que imaginaros que tenéis este grafo de aquí. El grafo que representaba el problema de los puentes de Königsberg, ¿vale? Así y... ¡Ay! Perfecto. V1, V2, V3 y V4. Vale, pues lo que estamos diciendo, ¿vale? Es que esta matriz va a representar, cada coeficiente de esta matriz va a representar el número de lados E que unen un vértice con otro, ¿no? Entonces nosotros empezamos, fijaros, la matriz de adyacencia. Como tenemos, en este caso, 4 vértices, la matriz va a ser 4 por 4. Esto lo voy a poner aunque luego no lo pongáis, ¿vale? Pero para que lo veáis. Aquí va a estar el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4 y aquí igual. Y ahora decimos, ¿cuántos lados unen el vértice 1 con el vértice 1? Fijaros que el vértice 1 no está unido con ningún lado con sí mismo, porque si no sería que hay un lazo, ¿verdad? Hay un lazo así. Y no hay lazo. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos un 0. Y ahora decimos, ¿cuántos lados unen el vértice 1 con el vértice 2? Pues fijaros que tenemos un lado y otro. ¿Veis que estos dos lados unen estos dos vértices? Pues aquí y aquí ponemos 2, ¿no? Porque unen, fijaros que la matriz va a ser simétrica. ¿Por qué? Porque unen el vértice 1 y el vértice 2 están unidos por el mismo número de lados que el vértice 2 con el vértice 1, ¿vale? Porque es decir lo mismo realmente. ¿Y el vértice 2 con el vértice 2? Pues 0 en este caso. ¿Y el vértice 1 con el vértice 3? Fijaros que no está unido por ningún lado. Pues aquí sería 0 y aquí también 0, ¿vale? ¿Y el vértice 2 con el vértice 3? Pues fijaros que hay dos lados. Si le llamamos E3 y E4, pues el vértice 2 está unido con el vértice 3 mediante dos lados. ¿Y el 3 con el 3? Pues 0. ¿Y el 1 con el 4? Pues con este, ¿no? Si le llamamos E5, pues aquí tiene que haber un 1. Y aquí también, lógicamente. ¿Y el 2 con el 4? Pues aquí, si a este le llamamos E6,
pues vemos que hay otro. Y el 3 con el 4, pues también otro. Y finalmente el 4 con el 4 no está unido, ¿vale? Entonces fijaros que esta sería la matriz de adyacencia de este grafo de aquí, ¿vale? De este grafo que representaba el problema de los puentes de Königsberg. Fijaros, como curiosidad, ahora si queréis hacemos otro ejemplo, aunque yo creo que esto es bastante sencillo así. Fijaros que esta matriz siempre va a ser una matriz simétrica, ¿no? ¿Por qué? Pues por lógica, pues porque cada lado que une VI con VJ también une VJ con VI, ¿no? Entonces fijaros que estos elementos de aquí pues, coinciden con estos de aquí, ¿vale? O sea, coinciden me refiero cuando los transponéis, ¿no? El concepto de matriz simétrica. Cuando hacéis la traspuesta, pues coincide. Recordad que traspuesta es cambiar filas por columnas, ¿vale? Y lógicamente los elementos de la diagonal pues también van a coincidir con la traspuesta porque se mantienen los mismos. Vale, esto es importante que lo tengáis en cuenta, que es una matriz simétrica. Y lógicamente, ¿vale? Podríamos tomar otra ordenación de los vértices. Fijaros, si en este ejemplo, este mismo ejemplo. Bueno, ahora llamo a los vértices. Yo en vez de llamar a vértice 1 a S, hubiera hecho esto. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. ¿Veis? Que aquí mi matriz de adyacencia sería a priori otra diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, voy a hacer esto un poquito más. El vértice 1 en este caso, con el vértice 1 pues está unido por 0. Pero ¿y el vértice 1 con el vértice 2? Con 1. Y el vértice 1, bueno, aquí también. Y el vértice 1 con el vértice 3, por 1. Y el vértice 1 con el vértice 4, por 1. ¿Sí? El 2 con el 2, por 0. Y el 2 con el 3, pues 2, 2. Y el 2 con el 4, pues 0. El 3 con el 3, 0. El 3 con el 4, 2, 2. Y el 4 con el 4, 0. ¿Veis que no sale la misma? ¿Vale? No sale la misma. Pero se parece. En estos casos, ¿vale? Si tenéis el mismo grafo, pero cambiáis los vértices de orden, lo que tenéis que saber es que si a esta matriz, por ejemplo, de aquí de adyacencia, le hubiésemos llamado la matriz de adyacencia A y a esta le llamamos la C, pues si A y C son dos matrices de adyacencia de un mismo grafo, como pasa en este caso, entonces existe otra matriz que se conoce como una matriz de permutación, que lo único que va a hacer es pues, permutar elementos, ¿vale? Una matriz de permutación P tal que P menos 1 por C por P es igual a, ¿vale? Es decir, que nos permite pasar de la matriz de adyacencia A a la matriz de adyacencia C, ¿vale? Simplemente eso, pues tenerlo ahí en cuenta. Vale, una cosa que sí es importante, lo voy a llamar proposición. Esto sí es bastante importante de cara a la resolución y al planteamiento de problemas con grafos. Y es que si tenemos un grafo G cuyo conjunto de vértices es V1, V2 hasta Vn y sea A su matriz de adyacencia, entonces el coeficiente IJ de la matriz, es decir, cada numerito de la matriz, ¿vale? De la matriz A elevado a n, ahora lo explico con el ejemplo y lo vemos con otro ejemplo, es igual al número
de caminos de longitud n que unen VI con VJ. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí que tenemos. Fijaros que aquí, si esto es la matriz A, esto es la matriz 1. ¿Qué estamos diciendo con cada uno de estos coeficientes? Pues este 2 de aquí, por ejemplo, señala que existen dos caminos de longitud a lo que está elevado de la matriz, ¿vale? De longitud 1 que unen V1 con V2. ¿Y qué significa, por ejemplo, este numerito de aquí? Pues que existe un único camino de longitud 1 que une el V4 con el V2, ¿no? Que lógicamente es este. Para este caso de aquí, los caminos que unen de longitud 1 que unen V1 con V2, pues sería este por una parte y este por otra, ¿vale? Fijaros que si le vais la matriz a otro número, pues te van a salir los caminos de longitud n, donde n sea el exponente de la matriz, pues que unan los vértices que tengamos en consideración. Voy a poner un ejemplo fácil, un grafo fácil para no liar mucho. Fijaros, imaginaros que tenéis esta matriz de aquí. V1, V2, V3. Y vosotros calculáis la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia sería el V1, pues no está conectado con ninguno. El V1 está conectado con el V2 por dos lados. El V2 no está conectado con ninguno. El V2 está conectado con el V3 tampoco por ninguno. El 3 con el 3 tampoco. Perdona, que aquí me equivoco. Que este sería el 1 con el 3. El 1 con el 3 está conectado por 1. El 2 con el 3 por 0. ¿Sí? Es decir, ninguno está conectado consigo mismo, no hay ningún bucle. El 1 con el 2 está conectado por dos caminos. El 1 con el 3 por 1 y el 2 con el 3 por ninguno. Pues fijaros, si nosotros hacemos a cuadrado, lo voy a hacer aquí rápidamente. Pues tenemos esto por esto, se nos queda 5, 0, 0, espero no equivocarme que lo voy haciendo aquí muy rápido. 0, 4, 2, 0, 2 y 1. ¿Vale? Entonces, voy a repasarlo rápido. Esto es 5, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 2, 1. Vale, perfecto. ¿Qué significa cada coeficiente? Pues por ejemplo, este de aquí significa que existen 5 caminos de longitud 2 que unen V1 consigo mismo, ¿vale? Con V1. Por ejemplo, vamos al grafo. Pues aquí tenéis uno, el que va para acá y el que vuelve. Aquí tenéis otro, el que va para acá y el que vuelve. Aquí tenéis otro, el que va para acá y el que vuelve. Aquí tenéis otro, el que va para acá y va para V1. Y aquí tenéis otro, el que va en este sentido y luego va para V1, ¿vale? Hay 5 caminos de longitud 2 que unen V1 con V1. ¿Qué significa, por ejemplo, este de aquí? Este significa que existen dos caminos de longitud 2, el exponente de la matriz, que unen V2 con V3. Fijaros en este grafo. ¿Cuáles serían? Pues V2 está unido por este de aquí, que va hasta aquí, y luego va hasta aquí, que es el primer camino, o bien por este que va por este lado hasta el V1, y luego pues va aquí al V3, ¿vale? Esos dos caminos. ¿Sí? ¿Entendéis la idea, no? Yo creo que es sencilla, pero fijaros que parece sencilla, pero esto tiene muchísima potencia práctica, ¿vale? De cara a modelizar situaciones del mundo real.
Vale, pues esto sería por una parte lo que quería contaros de matrices de adyacencia. Por otra parte, tenemos el otro tipo de matrices relativa a grafos finitos, que es la que se conoce como matriz de incidencia. Vamos a definirla y ahora vemos con un ejemplo. Definición. Sea G un grafo cuyo conjunto de vértices es, pues vamos a poner lo mismo que antes, finito, V1, V2, Vn, y cuyo conjunto de lados es E1, E2 hasta M, ¿vale? Veis que no tiene que coincidir el número de vértices con el número de lados, ¿vale? Pues se define la matriz de incidencia, que lógicamente tampoco tenía que coincidir el número de vértices con el número de lados en la anterior, ¿vale? Es que en un grafo no tiene por qué coincidir el número de vértices con el número de lados. Vale, pues se define la matriz de incidencia del grafo G como una matriz n por m, sí, número de vértices por número de lados, que tiene en la posición IJ un 1 si el lado J, en este caso, incide en el vértice I, ¿vale? Es decir, si VI pues, está dentro de la imagen de la aplicación de incidencia de J, ¿vale? Y 0 en otro caso. ¿Qué estamos diciendo realmente? Fijaros, lo que estamos diciendo. Vamos a poner el ejemplo de antes. El problema de los puentes el grafo de los puentes de Konigsberg. Si tenemos aquí V1, V2, V3 y aquí V4, así y así. Vale, vamos a construir la matriz de incidencia. Sabemos, ¿vale?, que la matriz de incidencia, vamos paso a paso, es n por m, donde n es el número de vértices y m es el número de lados. Entonces, como es la primera vez, lo señalo. Aquí vamos a tener en los n los vértices, ¿vale? Y ahora voy a nombrar los lados pues como yo quiera. Voy a llamarla este E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7, ¿vale? Y aquí voy a tener los lados. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Perfecto. Y lo que estamos diciendo es que aquí en cada posición va a haber un 1, ¿sí? Si el lado este de aquí incidir es que un lado incide, ¿vale? Si toca ese vértice. Es decir, si por ejemplo E1 toca este vértice y aquí toca otro, ¿vale? Pues decimos que está incidiendo en el vértice 1, ¿vale? Es decir, si el vértice, el lado E1, mejor dicho, incide en el vértice 1. Fijaros en este caso, con la notación que hemos puesto, ¿vale? Podríamos cambiar la notación y ahora veremos qué pasa. Pero el E1 incide en el vértice 1. Sí, ¿no? Justo aquí. Pues entonces, aquí pondremos 1. Y el lado 2 incide en el vértice 1 también, ¿no? Este lado incide en el vértice 1. Aquí ponemos 1. ¿Y el lado 3? Pues no. ¿Y el 4? Pues tampoco. El 5, fijaros que sí, ¿no? Incide aquí en el vértice 1. El 6, no. Y el 7, tampoco. Y ahora hacemos lo mismo para el vértice 2. En el vértice 2, fijaros que, si lo veis a vista general, veis que incide el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4 también. Y el lado 5 no. El lado 6, que este sí incide en el vértice 2. Y el lado 7 no. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el vértice 3? Con este de aquí, pues en ese vértice incide, si os fijáis, el lado 3, el lado 4 y el lado 7. Y ya está.
Entonces, el lado 3, el lado 4 y el lado 7. ¿Y qué pasa con el vértice 4? Con este de aquí, pues que aquí en este inciden el lado 5, el lado 6 y el lado 7. Y el resto, pues serán 0. ¿Vale? Pues esta es la matriz, que es una matriz 4 por 7, ¿vale? Será la matriz de incidencia del grafo. Fijaros lógicamente que podríamos haber llamado a los vértices, renombrarlos diferentes o a los lados, ¿no? Es decir, este de aquí podría haber sido el vértice 2, este podría haber sido el lado 3, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que nos va a salir una matriz de incidencia diferente? Sí, pero va a estar muy conectada con cualquier otra matriz de incidencia que admite el grafo. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Vamos a poner aquí como una observación importante. Si tomamos otra ordenación de vértices y o bien lados, ¿vale? Podemos tomar de los dos simultáneamente. Pues la matriz de incidencia lógicamente puede ser diferente. Generalmente, ¿vale? Pues va a ser diferente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué relación habrá entre dos matrices de incidencia respecto del mismo grafo? Solamente cambiando el nombre del vértice o el nombre del lado. Pues que se relacionan de la siguiente manera. Dos matrices de incidencia corresponden al mismo grafo si se puede pasar de una a otra intercambiando filas y o, ¿vale? columnas. Lógicamente, respectivamente, si estamos cambiando vértices o si estamos cambiando aristas, ¿vale? Lo podéis probar con este grafo, si queréis, ¿vale? Cambiarle el nombre, lo dejo aquí como para que veáis lo que pasa. Imaginaros, ¿vale? Que ahora tenéis esto de aquí. Que aquí este le llamáis el V2, este el V1, este el V3 y este el V4. Y que este es el lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6 y lado 7, ¿vale? Calculad la matriz de incidencia, practicad un segundo, ¿vale? Que se trata de un segundo. Y vais a ver que se cumple justamente esto que hemos señalado aquí, ¿vale? Porque lógicamente las dos matrices de incidencia van a corresponder al mismo grafo, solo que con vértices renombrados y con los renombrados. Así que nada, chicos, chicas, veis que este ha sido una clase muy sencilla de conceptos que son muy chulos y muy útiles en computación en general y en matemáticas. Así que nada, como siempre un placer, ¿vale? Y nos vemos. Un saludo.